Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo soy Tania, soy artista, artesana y terapeuta y estoy muy feliz y agradecida de estar una vez más contigo compartiendo este espacio de reflexión donde siempre te invito a prepararte un té o café para que podamos tener un rato agradable y conversar de algunos temas. Y en esta ocasión, como ya lo viste en el título, voy a contar la historia de una historia y es la historia de un libro. Yo ya les he contado varias veces sobre este libro aquí en el podcast. Hoy vamos a profundizar un poco más, no en la parte técnica de todo lo que implica la publicación de un libro, porque yo todavía no sé mucho de eso, soy muy primeriza. Y además hay muchísima información en internet, muchísimo más útil. Sobre lo que voy a hablar hoy es sobre el proceso creativo. Lo que pasó conmigo al escribir esos textos que están ahí, por qué ha sido tan importante el dichoso libro que siempre ando mencionando por aquí, y sí, el cómo me ha cambiado la escritura y lo que me ha aportado. Así es que quédate un rato porque vamos a hablar sobre eso. Normalmente yo me grabo leyendo el guión y medio fluyendo, pero hoy tengo cámara, entonces de antemano una disculpa si por ahí se me pasa voltear a la cámara. Yo me siento aquí muy en confianza y tengo mi guión, así que lo voy a estar leyendo. Y bueno, si no sabes de lo que estoy hablando, si es la primera vez que estás aquí y no tienes idea de lo del libro que acabo de decir, te cuento brevemente que a inicios del 2025 publicamos un libro, un grupo de amigas y yo. Es una antología de historias en torno a la familia y la cocina y ha sido muy bonito, pero también ha sido muy retador, muy difícil. Y bueno, todo comenzó hace aproximadamente 3 años, en diciembre del 2022, porque ahí yo empecé a sentir un llamado muy fuerte en mi vida a acercarme a partes de mí que no me había atrevido a acercarme. Y a lo que voy es que decidí tomar 2 decisiones importantes que marcaron el curso de mi vida. La primera fue empezar un proceso terapéutico profundo, bien hecho, ya no acercándome a cualquier persona que yo sentía que pudiera ayudarme, sino que busqué verdaderamente en qué tipo de apoyo era el que yo sentía que quería o necesitaba. Y me embarqué en ese proceso como nunca antes lo había hecho. Y la segunda tiene que ver con mi ocupación, porque en este momento yo no tenía un trabajo ni un ingreso fijo. Yo tenía un negocio de repostería y panadería y con eso iba teniendo ciertos ingresos a lo largo del año, pero la verdad es que eran medio irregulares. Lo que pasó en diciembre es que es una fecha de alta demanda, entonces ingresé mucho dinero en esa ocasión, lo cual me permitió pagar mi proceso terapéutico, mantener el gasto de mi formación en arte terapia y ¿qué más? El taller. Llegué al taller de escritura. Déjame te cuento que yo escribo desde que soy niña. Tenía mis diarios y escribía según yo mis historias, canciones, poemas. Pero luego lo fui dejando conforme fui creciendo. Y solamente lo tomaba en algunos momentos donde me sentía muy triste. Cuando cortaba con mis exes, por ejemplo. Han sido de mis periodos más productivos en cuanto a la escritura. Creo que la tristeza me lleva mucho a la reflexión y me dan ganas de anotar lo que pienso. Siento a veces que si no lo anoto no lo proceso del todo. Y también así nació la idea de este podcast y los primeros guiones o las primeras anotaciones que se fueron convirtiendo en lo que serían los guiones de este podcast. Solo de estar triste y apuntar las cosas que se me venían a la cabeza. Pero bueno, esto lo menciono porque la tristeza es importante en este camino para lo que sucedió después. Así que enero del 2023 yo empiezo mi proceso terapéutico profundo. Y a la par veo un anuncio en Facebook, en una página que se llama El Recreo Laboratorio Creativo. Y este era un taller de escritura que se llamaba Los Sabores de mi Historia.
Y yo, amante de la cocina, como siempre, dije, de aquí soy, porque va a ser mucho más fácil escribir para mí, hablando de la cocina, que ya sé que es algo que me gusta y me apasiona. Y en ese momento no tenía ninguna ruptura ni ningún duelo y no sabía lo que se me venía con el proceso terapéutico. Entonces, una ingenua parte de mí pensó que no iba a tener inspiración más que a través de la cocina. Parecía la oportunidad perfecta, ideal. Así que la tomé. Le escribí a la maestra y la verdad es que me lo pensé un momento porque el taller no era caro. Yo no me acuerdo ahorita, pero yo creo que costaba entre 350 y 500 pesos. Pero para mí en ese momento que tenía estas condiciones de ingreso tan inestables, que tenía los gastos recientes por lo que ya les dije de la terapia y la formación, pues me la pensé y estuve a punto de no inscribirme. Creo que el mero día, sí, cuando ya iba a empezar el taller, yo le escribí a la maestra y le dije, oye, finalmente sí me quiero inscribir, todavía se puede. Y yo hice una transferencia por ahí de las 3 de la tarde y creo que a las 7 p.m. era el inicio del taller. El punto es que me metí así a la mera hora, el último minuto, pero yo sentía que tenía que estar ahí, yo sentía que mi corazón me estaba diciendo, métete, ándale, ándale, y por eso lo hice, por eso me inscribí a último momento. Y ya en el taller, pues estaba muy nerviosa y la maestra nos dijo, de la primera pregunta que nos hizo para ponernos a escribir, fue, ¿cuál es un platillo que represente a tu familia? Que te represente, que sea así como la insignia de la cocina familiar. Y ¡pum! Primer golpe a las emociones, porque yo inmediatamente pensé en mi abuela materna, que había fallecido poco tiempo antes. Y ella era la que cocinaba en mi familia porque ella vivía con nosotros. La muerte de mi abuela fue difícil. Estaba yo pasando por muchas cosas al mismo tiempo. Y entonces tengo ahí un pequeño lapsus. Yo no me acuerdo bien si mi abuela murió en el 2020 o 2021. Siempre que creo que ya me acordé y digo, no, sí, fue en este año, me dice mi familia, no, el otro. Y yo, upsí. Entonces, bueno, no importa. El punto es que en ese momento empecé a lamentarme porque mi abuela nunca me enseñó a cocinar. Y también yo no es como que se lo pedí. Yo en ese momento no le veía valor a estas cosas y estaba ocupada en otra etapa de la vida, en otros menesteres. Entonces nunca le pregunté realmente cómo cocinaba, y ella no sabía escribir porque no fue a la escuela, porque en sus épocas las mujeres no hacían eso. Entonces ella nunca apuntó sus recetas. Ella le enseñó a cocinar a algunas personas, así como que, ponle esto y ponle esto otro, y cómo se te ocurre hacerle así, era de la otra manera. Pero formalmente nunca apuntó sus recetas. Pues como mi abuela no apuntó sus recetas, se perdieron en el tiempo, junto con su mente, antes de que ella se fuera hacia el otro mundo. Y fue hasta este taller, en este momento en el que nos preguntaron eso, que para mí cobró peso esa situación. Y hasta ese momento lamenté mucho no haberla aprovechado más, y no haberle preguntado nunca sobre sus recetas. En ese momento solo pude recordar 2 de sus recetas que están ahí en el libro, y son de unos frijoles con carne y duraznos en almíbar, y por ahí menciono una que otra cosa que ella preparaba pero no me sé bien la receta, solo recuerdo que ella mencionaba que le ponía ciertos ingredientes. Pero bueno, yo estaba ahí, me llegó la tristeza una vez más, recordando a mi abuela, y además escuchaba las historias de mis compañeras del taller y resonaban conmigo, como que había una parte que se conectaba. Una tenía unos abuelos que habían sido revolucionarios y vendían pan, y eso me transportaba a mí a historias que había escuchado de los papás y abuelos de mis abuelos. Y bueno, todas tenemos edades distintas y somos de lugares distintos del país, de México, pero escribiendo y contando nuestras historias hubo algo que nos unió,
algo más grande. Y todos los viernes llorábamos, reíamos, nos leíamos y nos escuchábamos. No fue muy largo el taller, creo que fueron como 6 semanas. Y los textos se fueron transformando y nosotras nos fuimos transformando y con toda esa transformación también la tristeza se fue transformando porque encontramos comprensión. Estábamos muy dolidas, pero no estábamos solas en nuestro dolor, estábamos juntas en este camino. Creo que esa fue la primera vez que yo sentí verdaderamente que algo como que salía de mi interior y luego flotaba en el ambiente y luego se iba hacia otra persona y tocaba el corazón de otra persona. No sé cómo explicar esta sensación, pero fue muy mágico para mí. Yo creo que ahí empecé a sentir más esto de que la magia existe y se manifiesta de muchas formas en nuestra vida. Y en mis historias también fui encontrando, una vez que pasó la tristeza, que había muchas cosas que no me gustaban, que yo no estaba conforme. A ver, mi abuela era linda y cocinaba como los dioses, pero jamás nos dijo un te quiero. En la vida, en toda la vida, yo jamás la escuché decir te quiero. Y ella gritaba mucho, yo me acuerdo de ella casi siempre enojada con todo mundo, o regañando a alguien, o haciendo algún comentario así medio hostil. Ella cantaba canciones viejitas, de las de rancho. Yo me las sé, todas las que ella cantaba, porque pues yo la escuchaba y era buena cantando, no cantaba mal, hasta eso. Sí, siempre admiré a mi abuelo por lo fuerte que era, pero en este momento del taller me di cuenta de que esa fuerza que ella tenía había dañado a muchas personas y también me había dañado a mí. Y yo sé que no es como que ella hubiera querido dañarnos, sin embargo lo hizo, aunque no lo deseaba. Y ya en conjunto con la terapia y lo que yo iba recordando a la par en el taller, me fui dando cuenta de esto y de que tuve que renunciar a muchas cosas que a mí me gustaban para que ella me aceptara y no me dijera cosas o me criticara. Tampoco voy a repasar todo esto aquí. El punto es eso, que mi abuela había causado mucho dolor y mucho daño. Y también empecé a recordar mi infancia, pues esta cotidianidad de las comidas que yo comía en mi infancia me llevaron a otros recuerdos. Y la verdad es que mi infancia creo que no fue tan feliz como yo hubiera querido que fuera. La recuerdo como una época muy confusa, dolorosa y solitaria. Y también ahí me di cuenta de que con todo y lo mucho que aprecio a mi familia, me caen mal a veces. Y también me han lastimado mucho. Y yo había tenido que callar y guardar eso durante mucho tiempo porque no tenía un espacio seguro para hablar de estas cosas. Ahí en el taller fue la primera vez que me atreví a decir muchas cosas en voz alta. Y ya ni me acuerdo cuándo empezó el podcast, pero esto también ha ayudado bastante. El punto es que empecé a imaginar cosas dentro de mi proceso mental. O sea, esto ya no fue ni en la terapia ni en el taller, ya eran cosas que me pasaban en la vida. Empecé a imaginar qué hubiera podido pasar si mi infancia hubiera sido diferente, o si mi vida hubiera sido diferente, si mi familia hubiera sido diferente, si hubieran sido más amorosos, más asertivos, más... sí, no sé, ya saben. Y empecé a escribir sobre cómo yo me imaginaba eso. Y fue muy lindo, porque en parte me di la oportunidad de vivir esas otras realidades también, y de sentarme a respirar con la idea de una infancia feliz. Fue como tomar unas vacaciones de mi vida y meterme a otra posibilidad en mi cabeza de, no sé, tener una niña interior verdaderamente cuidada y aceptada y amada. Y ahí fui aprendiendo a cuidarme y aceptarme y amarme.
gracias a que me empecé a imaginar, bueno, ¿qué hubiera necesitado yo? Y esto, y entonces yo escribía y me imaginaba así como que yo era chiquita y me caía y llegaba mi mamá y me levantaba y me curaba y así, no sé, cosas. Pero bueno, al volver a mi realidad, me di cuenta de que si hubiera tenido esa vida alterna que para mí era muy bonita, mi historia no sería esta que tengo hoy. Mi historia sería distinta porque si no hubiera pasado eso, yo no estaría aquí hoy. Jamás hubiera necesitado terapia ni hacer un lugar seguro para mí, ni habría querido escribir desde mi dolor porque no hubiera tenido ese dolor para empezar. Y no habría conocido a estas mujeres y tampoco habría hecho jamás este ejercicio. Y ahí es una de las paradojas de la vida, ¿no? Porque uno se da cuenta de esto gracias a el dolor y las experiencias difíciles. Y luego ya, bueno, en resumen, habría perdido muchas cosas si mi vida hubiera sido más bonita, entre comillas. Así que empecé a apreciar más mi dolor y a encontrarle motivos. Y finalmente pude voltear a ver a mi familia y apreciar también sus dolores y sus historias y verlas desde otro lado. Y ya no ver a mi abuela como mi abuela, sino como la mujer que perdió a todos sus hermanos porque murieron jóvenes y se quedó sola cuidando a su mamá que estaba enferma y también murió. Y si yo he vivido soledad, no me imagino la soledad que pudo haber vivido ella. Y luego ya no vi a la historia de mi madre como la madre que me dejaba sola para irse a trabajar todos los días, sino como la de una mujer abrumada que tenía muchas cargas que llevar y no sabía cómo, y que en la adolescencia además se quedó sin padre y se tuvo que ir a vivir a un lugar donde de inicio no la aceptaron y pues su propia familia tampoco la aceptó. Entonces las vi así como realmente son, sin el filtro que yo les ponía enfrente por tener la responsabilidad de cuidarme a mí cuando era chiquita. Y entonces reescribí mi historia, pero ya no desde lo que para mí hubiera sido perfecto, o ya no desde el juicio de cómo me hubiera gustado que fueran las cosas, sino desde la comprensión. Busqué dentro de nuestras historias de mi mamá y de mis abuelas y mía, cualquier cosita, por muy chiquita que fuera, que hubiera traído alegría y felicidad y que fuera un recuerdo memorable. Y tomé esos momentos y los estiré lo máximo que pude, los agrandé a su máxima expresión. Porque yo pensé, si esto es lo único que queda cuando yo ya no esté, yo quiero que la gente recuerde este lado de nuestras historias, no el lado feo y doloroso, porque pues eso siempre está presente. La gente no necesita más dolor en su vida, la gente necesita esperanza, necesitamos saber que dentro de todo el dolor hay cosas bonitas. Así es que eso fue lo que hice, atesorar esos momentos y guardarlos. En el libro escribo sobre cómo mi mamá cocinaba las milanesas, y lo que no está ahí es que yo no la recuerdo cocinando nada más. Todos los niños en la primaria siempre decían, ay, es que mi mamá me preparó esto, mi mamá me preparó esta otra cosa, o ay, en mi cumpleaños mi mamá me hizo mi comida favorita. Y mi mamá no hacía eso. Mi mamá tenía 2 trabajos por aquella época, entonces no tenía tiempo de cocinar. Literalmente ese es el único recuerdo que yo tengo de cuando yo era chica y mi mamá cocinando, el de las milanesas. Y me la imaginé dentro de todas sus ocupaciones, queriendo hacernos algo rico en medio de todo el desmaíz, queriendo tomarse ese tiempo de preparar algo, y expandí ese recuerdo. Y la sensación también, el sentimiento de qué bonito que mi mamá me cocinaba se fue expandiendo. Y es como si se hubieran movido un poquito mis recuerdos. Ya no tengo esta idea de que, ay, mi mamá jamás me cocinó cuando yo era niña y el drama, sino que
recuerdo que mi mamá sí me cocinó cuando yo era niña. Eh, entonces las cosas bonitas fueron tomando más fuerza o han ido tomando más fuerza. Y lo mismo con mis abuelas. Empecé a ver más allá de esas mujeres fuertes y busqué pedacitos de felicidad en sus vidas, busqué experiencias y me encontré con que estaban llenas de misterios. Yo no conozco muchas partes de sus historias, no sé bien cómo ha sido toda su vida, y explorar sus historias fue como ir develando esos secretos, ir entendiéndolas más, y así nació mi primer escrito, que está en el libro, que se llama Secretos de Familia, en el que no balconeo a mi familia, pero sí expongo partes de esas mujeres y partes de la historia que yo no conocía y que no sé si ellas conocían o si alguna vez han visto de esta manera, porque no sé si alguna vez ellas han llegado a mirarse como yo las veo a sí mismas. Y luego de ese trauma superado, se terminó el taller. Vino una segunda parte en la cual yo no estuve, ya no tenía dinero, me quedé fuera. Vino una tercera parte en la que otra vez estuve después, pero entre una parte y otra yo no dejé de escribir. Un día estaba muy triste, muy triste. Estaba tan triste que no me podía levantar de la cama, porque pasaron muchas cosas aparte entre febrero y mayo del 2023, pues que me fueron tirando para bajito poco a poco hacia una leve depresión. Y ese día me acuerdo perfectamente que estaba sola en la casa y tenía ganas de hacerme un pastel o algo para tener energía, probar algo dulce y que me dieran tantitas más ganas de vivir. Y además me gusta mucho hacer postres, aunque no me los coma, solo con hacerlos yo soy feliz y me sube el ánimo, me da energía. Pero de verdad no podía, no me pude levantar. Y entonces tomé mi celular y en una nota empecé a escribir como yo me imaginaba la receta que yo me prepararía ese día si hubiera tenido fuerzas para hacerlo. Y escribí los ingredientes, cantidades, procedimiento. Me imaginé un pastel de limón con merengue y se me antojaba mucho, entonces, o sea, no lo iba a hacer, pero no quería que se me perdiera la idea. Entonces, ya que lo escribí, me puse a pensar en yo no creo ser la única persona que se haya sentido así en la vida. Y además ya había pasado por todo el proceso del primer texto. Y la pregunta que me llegó a la mente es cómo hacía el resto de mi familia cuando han vivido momentos así. Porque yo sé que han tenido momentos así. Y aún con todo, yo nunca he visto que dejen de trabajar, así como yo hice en ese momento. Y me puse a pensar, ¿será que ellos también han tenido algún fracaso tan grande que se sientan así de mal como yo me siento? Y empecé a recordar, porque efectivamente hay momentos así, que luego se recuerdan y se cuentan en las pláticas familiares. Y tienen que ver con fracasos, equivocaciones, tragedias, que con el paso del tiempo dejan de ser una tragedia y pasan a ser una historia chistosa que se cuenta en Navidad cada vez que nos reunimos. O a veces, aunque no sea chistosa, pues igual se recuerda y la historia se platica y tal. Y así nació el segundo escrito, que se llama Pastel quemado y otras tragedias, porque la receta del pastel lleva una parte muy delicada que implica quemarlo un poquito para que agarre más sabor. Así como amarguito, pero profundo, como un poquito a carboncito. No sé, a mí me gusta mucho el merengue quemado, entonces, y era parte de mi antojo de ese momento, así que así lo puse. Y cuando terminé de escribir este texto en las notas de mi celular, ya no estaba tan triste. Y creo que hasta me reí escribiendo eso, acordándome de las tragedias familiares. Que al final no son tragedias, como lo digo, pero en el momento se siente así como algo terrible y pesado y doloroso. Y bueno, igual no me pude levantar de la cama ese día, pero eventualmente lo hice. Y eventualmente volví a hacer postres. Te voy a confesar algo.
Nunca he preparado esa receta que está en el libro. Me la sigo imaginando. O sea, he preparado el pan de limón y he preparado el merengue quemado, pero no los he juntado y una parte de mí no quiere hacerlo porque se siente como algo muy de ese momento. Otra parte de mí tiene ganas de prepararlo en algún momento especial, por ahí en mi próximo cumpleaños, cuando cumpla 30, no lo sé. El caso es que mi aprendizaje después de esto es que si no me gusta mi historia o algunas partes de mi historia, siempre puedo escribir algo más, siempre puedo escribir algo distinto porque soy yo quien escribo la historia, soy yo quien la voy creando cada día. Y a lo mejor sí, a mi mamá y a mi abuela no les gustó cómo las escribí, no lo sé porque no les pregunto, no les he preguntado y no creo preguntarles alguna vez, la verdad. Bueno, a mi abuela materna ya no se puede. Pero es que eso ya no es cosa mía, lo que fue cosa mía fue el proceso, hacerlo, sacarlo. Y aunque nunca hubiera salido el libro, aunque nunca se hubiera publicado, y nunca nadie hubiera leído eso más que yo, pues a mí me sanó hacerlo, a mí me sirvió escribirlas, porque fue parte de lo que yo viví, y quedó registrado y como que al registrarlo, se vuelve más tangible lo que pasó en mi interior. Mis emociones se volvieron más reales de alguna manera. No sé bien cómo describirlo. Pero a veces me pongo a pensar en que estuve tan cerca de perderme de eso por 350 pesos. Por poquito no me meto a ese taller de escritura. Y nunca hubiera podido vivir todo esto. Y si lo pienso demasiado me dan escalofríos porque siento que fue algo también guiado divinamente y que estaba ahí puesto solo para que yo dijera, ok, sí voy, sí quiero, sí, siempre sí. Creo que así es como funciona, no lo sé. Pero algo que también he aprendido es atender los llamados de mi alma y de mi corazón y confiar en que voy a poder y algo se va a acomodar de manera que yo pueda. Creo que esto en los últimos años que ya me he podido liberar de muchas cosas gracias al proceso terapéutico, para mí ha ido funcionando así. Cuando siento algún llamado profundo, pienso, ¿de dónde va a salir el dinero para que yo haga esto? Y le digo a Diosito, me vas a tener que ayudar, algo va a tener que pasar porque yo estoy haciéndole caso al llamado divino, entonces implica que la divinidad tiene que contestar, ¿no? Así es nuestra relación, así es como funciona. Todo esto me lo digo yo en mi cabeza para convencerme y empezar y confiar. Confiar en que si yo siento en lo profundo de mi ser que es por ahí, pues es que es por ahí y algo va a pasar, algo se va a acomodar. Y habrá sacrificios, habrá que tomar decisiones, pero al final el alma sabe por qué quiere ir, a dónde quiere ir. Y no sé, dentro de este proceso hubo como un año donde no tuve vacaciones, no gasté en cosas por placer, no salí a tomar café, que a mí me gusta mucho. No, como que no, pues no hice nada de eso porque estaba gastando mi dinero en cursos. Y era todo lo que tenía, no tenía para más. Entonces era como, bueno, pues ya estoy aquí por gusto, yo lo elegí y estoy conforme con esa elección. Creo que también eso es algo que puedo decir: cuando uno toma las decisiones correctas, hay algo que se siente muy en paz en el interior. Y aunque no estés disfrutando de la vida al igual que todas las personas de redes sociales, estás disfrutando de la vida de una manera distinta. Para mí, lo más aterrador y lo más mágico al mismo tiempo que ha salido de este proceso es poder ver cómo mi obra toca a otras personas. Poder ver de frente cuando algo se mueve en otra persona gracias a algo que yo hago. Y eso me había pasado antes con amigos, porque yo solo le enseñaba mi arte a mis amigos más cercanos, así como mi círculo más íntimo de mira hice esto. Y a veces era como,
está bonito. O a veces como, ¿qué es eso? Pero había veces en las que sí me decían, wow, esto está bueno, esto está padre, te quedó bien. Y esa sensación como de conexión es fuerte, es importante. Pero en las presentaciones del libro, la primera vez que yo leí uno de mis textos en voz alta, porque en las presentaciones cada quien lee un fragmento de su texto, o a veces leemos el de alguna compañera, si es que no todas podemos ir. Pero bueno, yo leí en voz alta lo que escribí frente a mi familia, que además estaba nerviosa porque el texto era sobre mi familia. Y obviamente no incluía a todos y obviamente muchas visiones iban a chocar, porque yo veo a mi abuela de manera distinta que mis hermanos, mis primos veían a mi abuela, no sé. El caso es que era la presión de leerlo frente a mi familia y frente a un grupo de desconocidos que quién sabe qué van a pensar de lo que sea que yo vaya a decir aquí. Pero bueno, era mi historia, ya estaba hecha. Y al final, cuando mis compañeras y yo terminamos de leer, siempre la gente se nos acerca y nos dicen, yo también viví eso, o ay, me gustó mucho esta parte, o tu historia me hizo recordar a mi abuelo, a mi abuela. Y no sé qué es que no sé cómo explicarlo, pero se siente como que algo se mueve, se siente como magia, como que hay una luz en mi interior que reconoce la luz de la otra persona, la que me está diciendo eso. Y creo que para mí eso es lo más importante del arte, que permite la conexión con la gente, pero en un nivel profundo, no como cuando platicas con alguien y dices, qué chido, me cayó bien, sino como que hay algo que nos une a todos en el interior. No sé, para mí es algo muy profundo. Me gustaría en el futuro hacer un episodio sobre mi visión sobre el arte, ya dentro de cosas más esotéricas, místicas, espirituales, tal vez. Sí, no sé, luego me cuentan si les interesa. Pero primero, como les dije en el episodio anterior, voy a hacer las entrevistas con mis amigos artistas, que yo no sé por qué pensé que me iban a decir que no. El trauma. Pues ya me dijeron que sí, varios. Todavía me faltan algunos por contactar y otros por confirmar. Pero al menos ya algunos van a estar por acá. Así que estoy muy emocionada de que ustedes los conozcan, de poder preguntarles también cosas que no me he atrevido a preguntarles antes. Para mí también, pues siempre han sido acercamientos muy casuales y conversaciones muy casuales, entonces sí, no sé, creo que también es distinto verlos como personas, ya él es mi amigo, me cae bien, ella es mi amiga, me cae bien, a verlos como artistas, considerando todo lo que yo puedo aprender de ellos y lo que creo que la gente en general puede aprender de ellos. Siento que tienen muchas cosas de donde podemos aprender, por eso los quiero invitar. Pero bueno, ya los van a conocer. Y creo que eso es todo por este episodio. Para mí era importante también compartir lo que hay detrás del proceso. Creo que voy a empezar a compartir mucho más de eso, porque eso es de las cosas más importantes que hay para mí, lo que yo he encontrado en esta vida. Yo siempre me preguntaba qué es lo que hay que hacer para finalmente encontrar un equilibrio en la vida, para finalmente sanar, para finalmente tal. Y para mí el arte ha sido la respuesta. Por eso hago arte terapia, por eso soy artista y artesana, porque en el proceso creativo yo veo la vida reflejada así como es. Hay tantas dificultades y tantos dolores y tantas frustraciones en el proceso creativo, y se requiere tanta paciencia y vulnerabilidad y valor, igual que en las relaciones con otras personas, igual que en el trabajo que hacemos por recurso económico, igual que en las relaciones amorosas y las relaciones con los hijos y en todas las áreas de la vida, y la relación con uno mismo sobre todo. Entonces, haciendo arte es donde yo encuentro que esa relación conmigo mismo se fortalece y evoluciona y crece junto con la obra y el proceso creativo. Y bueno, ya les voy a estar compartiendo más de eso por acá.
tengo la idea de hacer este formato de video un poco más seguido, aunque todavía no sé bien cómo va a funcionar. Y tal vez pronto ya por fin reactive el canal de Proyecto Artesano en YouTube, @Proyecto Artesano. Quiero subir más ejercicios de arte terapia y compartir más sobre mi visión de la psique y de la teoría clínica, podemos decir, que sigo yo en el consultorio, que creo que puede ser muy interesante. Y quiero que acá sea un canal, un medio de comunicación así, más relajada, más como divertida hasta cierto punto. No sé, a mí me divierte, ¿a ustedes les divierte? Igual y yo soy la única que se divierte y a todo el mundo le vale, pero para mí es divertido, así que lo voy a seguir haciendo. Y a ver qué pasa. Como siempre te mando un abrazo grande y nos vemos a la que sigue.